ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Más claro, la oscuridad de la noche más oscura, porque no es nada claro. No es nada claro. Y la verdad hubiese querido saltar ese texto para entrar directamente en el tema de la Cena del Señor y los problemas que tenían con ello. Pero la verdad es que es un texto difícil. Y frecuentemente son esquivadas este tipo de lectura, ¿no? Esta palabra. El título que puse por este mensaje es Tradiciones culturales versus mandatos fundamentales. Y creo que vamos a ver las dos cosas en eso. Los teólogos y los comentarios se disparan por todo lado con esa escritura. O sea, los capísimos que saben el hebreo o el griego en este caso y la cultura y todas esas cosas, aún ellos tienen dificultades, entonces podemos presentar las posiciones que hay en eso y no podemos saltar esta escritura simplemente porque es complicado, porque en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como les digo, si estudias esto en los comentarios y los expertos, van a encontrar de que hay dos posiciones principales. Uno es de que todo esto es una tradición que es particular para la situación en Corinto. Y otros dirán que no, es un mandato fundamental. Y eso es para todo creyente, en todo lugar y en todo el tiempo. Y por eso es importante verlo y examinar un poco más a fondo, porque la verdad es que con todos mis años de cristiano, he leído muchas veces y como le he dejado como, no sé, la verdad no sé, pero lo que sé es de que ya nosotros no practicamos el uso del velo, por ejemplo, ¿no? Comienza Pablo diciendo en el 11, versículo 1, 1 de Corintios 11, 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y creo, y muchos creen que eso pertenecen a
a los capítulos, lo que comenzó en el capítulo 8 hasta el 10 sobre lo sacrificado a los ídolos y el comportamiento de Pablo. Entonces Pablo está diciendo que ser imitadores de mí porque él renunció todo por la causa de Cristo. Y esos corintios estaban comportándose de manera de no honrar al Señor. Pablo renunció todo, ¿no? Y mostró su amor por los perdidos encima de cualquier otro tipo de argumento secundario, ¿no? Y él sufrió, y la verdad es que Pablo es el mejor ejemplo que tenemos de uno que imita a Cristo, porque de verdad entregó todo por él, sufrió por él, era determinado totalmente para abarcar y anunciar el Evangelio a personas que no querían saber nada del Evangelio y nada de un Señor. Entonces Pablo nos dio un tremendo ejemplo de negación y de perseverancia frente a los obstáculos. Y Pablo dice, ser imitadores de mí, pero no imitadores de Pablo, como Pablo, seguidor de Cristo, ¿no? Su ejemplo de cómo él sigue a Cristo. Y eso nos tenemos que examinar y pensar un poco de nosotros, ¿no? Podemos nosotros decir, ser imitadores de mí, ¿no? Así como yo de Cristo, porque generalmente decimos, bueno, mira a Cristo, no a mí, ¿no? Y la verdad es que sí, la gente debe mirar a Cristo, ¿no? Y no a nosotros, pero también debemos tener testimonio en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. Y aquí entra en otro tema donde ya había respondido al asunto de comida sacrificada a los ídolos, y ahora está abarcando el tema del orden en el culto. Y les dice en el 2, los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se les entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. La primera parte del versículo 2 hay cierta connotación de sarcasmo en eso, porque la verdad, aunque él estuvo con ellos 1 año y medio, no le hacían mucho caso y no le honraban mucho a él, no retenían mucho de lo que él compartía, pero seguramente hubo un remanente que sí. Pero sí coloca un fundamento con el versículo 3 de que Cristo es la cabeza del varón. Y está hablando en el contexto de la iglesia en esto. Cristo es nuestro modelo y quien debemos seguir. Él es el líder, Él es la autoridad y Él es quien debemos nosotros seguir. Y el Señor como cabeza es responsable de guiar y dirigir lo que es su cuerpo. Y el varón tiene la responsabilidad de sujetarse a él, de estar sometido a su autoridad. Ahora llega a donde dice, pero el varón es la cabeza de la mujer, y yo añadiría en la iglesia, ¿no? Las mujeres deben reconocer el liderazgo de varones en la iglesia. Hay referencias a eso de Pablo en otras escrituras del orden, de la estructura del liderazgo y la enseñanza en la iglesia, ¿no? No es porque son inferiores, sino que es el orden de Dios. Eso es lo que nos dice la escritura. El hombre es la cabeza no por superioridad en esencia, sino con respeto al oficio y lugar en la iglesia, ¿no? En Efesios 5 nos habla de la posición del
del matrimonio, que en el matrimonio Cristo es la cabeza de todo esposo, pero las casadas, en el 5:22 de Efesios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Entonces, nos habla de cierta orden que vemos sobre lo que es liderazgo, ¿no? Pero no habla en absoluto del tema de superioridad. Y nos avanza diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. Y sabemos nosotros que creemos plenamente en la Trinidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, eternos y en esencia son iguales, pero son distinguidos por características únicas en su función dentro de la Trinidad. Entonces no hablamos de Dios, la cabeza de Cristo, como en respeto a su naturaleza divina, sino en su oficio como mediador. Cristo siendo Dios y entre iguales, dice en Filipenses 2:6, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Cristo se pone bajo la autoridad del Padre, porque Él mismo dice que no hace nada, sino que lo que el Padre le indica, ¿no? Pero se pone bajo la autoridad del Padre, hay una sumisión hacia Él, pero como un igual. De estar bajo la autoridad del Padre para Cristo no significaba inferioridad, ¿no? Cristo dijo, Jesús dijo en Juan 10:30 que yo y el Padre uno somos. Están hablando de iguales. Entonces, Pablo está hablando de la sumisión de la mujer al varón en el culto, digamos, que debe ser en ese sentido, que es igual, somos hombre y mujer creados a la imagen de Dios, iguales, pero tenemos diferentes funciones. Entonces, en la iglesia, Cristo es la cabeza sobre todo y sobre el varón, pero Dios delegó el liderazgo de la iglesia, no todo, pero el ministerio de enseñanza a la iglesia, al varón, ¿no? Y la responsabilidad sobre el pueblo. Entonces, yo sé que eso es el principio del liderazgo en la iglesia y la práctica. En versículos 4 al 6 nos dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Más adelante, Pablo va a decir, porque el otro debate está hablando de un velo, porque el contexto es algo que cuelga, ¿no?, de la cabeza. Está hablando de un velo o del cabello, y Pablo dice que la mujer es dado el cabello como el velo, ¿no? Entonces, eso es un debate si es algo físico o si no es. Bueno, veremos, ¿no? Entonces, en eso, un tema que tendríamos que tocar con más profundidad es sobre la profecía hoy.
Y eso tocaremos en capítulos 12 y en capítulos 14, donde habrá una explicación un poco mejor. Pero podemos sí asegurarnos de que en los primeros años de la iglesia, en el fundamento, cuando estaban armando, con la presencia de los apóstoles, y cuando estaban todavía armando las escrituras y las cartas de Pablo y las instrucciones para la iglesia, la profecía estaba presente en las iglesias, hombres y mujeres. Entonces vemos que Dios dio palabra tanto a hombres y a mujeres, ¿no? Y la idea de Pablo aquí es que para el hombre, su autoridad y cobertura es Cristo y su sumisión a Él. Entonces, no debe cubrir su cabeza, porque al cubrir la cabeza niega la cobertura y la autoridad de Cristo. Eso es el contexto. Y la mujer se cubre la cabeza para mostrar que está bajo autoridad de su esposo o el orden del culto cuando se reúnan, ¿no? Entonces, el velo, o de tener pelo largo o de tener algo puesto, es un símbolo público de estar bajo autoridad y la protección de otro. Eso era el símbolo de tener la cabeza cubierta. Ahora, los griegos y romanos tenían esta costumbre que las mujeres en público tenían la cabeza cubierta. Y entre los judíos era una ley expresa que ninguna mujer debiera ser visto en el exterior sin velo, ¿no? Y eso es lo que practican los musulmanes, ¿no? Que las mujeres en algunos países, porque son más liberales en otros, que la mujer no sale sin estar cubierta, ¿no? Entonces los judíos tenían hasta una ley que expresa eso, ¿no? Pero tenemos que ver si esto, lo que Pablo está diciendo, es un mandato fundamental para todos los tiempos, o si es alguna práctica particular para los corintios. Corinto era una ciudad porteño y tenían los templos paganos de prostitución, ¿no? Entonces, solo las prostitutas usaban el cabello corto en este contexto, o la cabeza descubierta. Para no ser identificado como prostituta, llevaban su pelo largo o su cabeza cubierta. Y para las mujeres casadas, porque se casaron muy jóvenes, ¿no? De sus 13 y 14 años, entonces las mujeres llevaban la cabeza cubierta para señalar que eran comprometidos con alguien. Es como el aro del matrimonio que le identifica a alguien en la sociedad como una persona que hizo un pacto con alguien y que ya no es disponible, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, si la mujer fuera rebelde y que no quería cubrir la cabeza, entonces que lleva su vergüenza, ¿no? Que es rapen la cabeza, que puede rapar la cabeza nomás, que se identifica una vez como una prostituta, ¿no? O sea, estaba medio dándoles duro en eso. Y en la cultura, si uno ve las estatuas, digamos, de los romanos, porque era básicamente una colonia romana en Corinto, van a ver que los hombres tienen pelo corto, excepto, y los que tienen, y ven eso en las estatuas, los que tienen pelo largo son los que están identificados como afeminados, ¿no? Entonces, hay algo cultural en todo esto. Y hay otro dato cultural.
para los corintios. Ellos tenían su templo a Dioniso, que los romanos llamaban el Bacu, pero el dios del vino. Y era uno de los templos de prostitución y de desenfreno y de locura y todo lo demás. Y este Dioniso fue producto, ese dios Dioniso fue producto de una relación extramatrimonial de Zeus y Semele, ¿no? Entonces, de una relación adúltera, entonces salió este Dioniso. Entonces, la esposa de Zeus quería matarle. Pero hay todo otro relato donde nació, pero el embrión lo ha cosido en su muslo de Zeus y después nació 2 veces. Hay todo un relato sobre eso, pero sí, según los escritores antiguos de la mitología griega, como Séneca y otros, ellos relatan esto en detalle como Dioniso, para esconderse de Hera, con H, la esposa de Zeus, entonces le vestía como mujer. Entonces él tenía pelo largo, era muy afeminado, se vestía como mujer y andaba como mujer, hablaba como mujer y todo ello hasta cierta edad. Entonces, en el culto tenían esta práctica de la confusión de género. Entonces, ahí intercambiaban los roles del hombre y mujer. Entonces, los hombres se vestían y usaban su pelo largo como las mujeres, y las mujeres se cortaban el cabello y actuaban como hombres. Bueno, suena como nuestros tiempos. ¿No? Pero ellos practicaban esta confusión de género, intercambiando roles de hombres y mujeres, ¿no? Con el uso de ropa y el cabello largo del hombre y la cabeza rapada de las mujeres, ¿no? Entonces, Pablo también en eso está viendo que los corintios tenían este problema y que los hombres deben verse como hombres y mujeres como mujeres. Y hoy, bueno, esta confusión de género es celebrada, ¿no? Los hombres quieren ser mujeres y mujeres hombres con sus estilos y vestimenta. En Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Esto y toda clase de locura practicaban en el templo de Dioniso, ahí en Corinto. En la arqueología han descubierto en este templo, en las ruinas, lugares en el templo donde, como era el dios del vino, donde se embriagaban tanto que tenían lugares especiales donde podían ir y vomitar, ¿no? Y también vamos a ver esto en la práctica de las lenguas y todo lo demás, porque ellos practicaban esta cosa pensando que mientras más loca el culto, ¿no? Más frenética, más loca, entonces más espiritual. Algunas practican eso también, ¿no? ¿Se acuerdan de la canción Remolineando, ¿no? Donde en los cultos las personas daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta estaban tan mareados y caían en el piso y creían que eso era una señal de espiritualidad.
Y realmente era una locura. Pero así más o menos era como ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y los corintios, muchos de los creyentes corintios han salido de esto y no lo vamos a ver, pero 1 Corintios 6, 9 hablaba de que Pablo decía, pero eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Y Pablo dice que eso eran algunos de ustedes. Ustedes han salido de eso. Entonces en Corinto, ambos hombres y mujeres necesitaban cambiar, ¿no? Entonces, por esas razones yo me inclino a la posición de decir que en este tema de cubrir la cabeza estamos hablando de una tradición cultural y tal vez necesario en la cultura de los corintios. Era particular a la situación que estaba sucediendo en Corinto. Entonces, Pablo regresa o habla del tema de liderazgo desde la creación. Vemos los versículos 7 al 10, que dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora estamos viendo que Pablo va a la creación para decir que, bueno, el hombre procedió de Dios, pero la mujer procedió del hombre, de su costilla, y fue presentado a él como ayuda idónea, ¿no? Y Dios estableció este orden en la creación. Creó a Adán primero y le dio la responsabilidad sobre Eva. Como hemos mencionado en algunas ocasiones, en Génesis 3:6, en la Reina Valera actualizada, dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era atractivo a la vista y que el árbol era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, también dio a su marido que estaba con ella. Esta frase no está en la Reina Valera 1960, pero que dio el fruto a su marido que estaba con ella. Entonces, y él comió. Y entonces uno pregunta, entonces, ¿dónde estaba Adán durante todo este discurso y cuando Eva estaba siendo engañado? Estaba a su lado y estaba callado y no asumió su rol como protector sobre ella, ¿no? Debiera haberle protegido. Y en el Romanos 5:12, aunque Eva es la que fue tentada, Dios cobra el pecado y la falta al varón. Porque en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no? Entonces, eso fue el diseño de Dios, de que el hombre debiera haber sido protector de su mujer. Y no lo hizo en este caso, ¿no? Entonces, Dios estableció, eso es la diferencia entre los roles, entre géneros, en la iglesia, también en el hogar, y la mujer es gloria del varón, ¿no? Como Adán dijo a Eva, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Era, en ese sentido, su gloria era realmente una bendición de que Dios le había traído la mujer al varón, ¿no? Y entonces era su gloria.
Y lo que Pablo está diciendo es que le traería vergüenza en el culto si, en ese caso de esposos, porque no está hablando 100% de esposos, está hablando de mujeres en este texto, pero le traería vergüenza en el culto si la mujer no mostraba una señal de cobertura, ¿no?, del cabello y del cabello largo en ese tiempo, ¿no? Entonces no estaría mostrando una señal de sumisión y sería como una vergüenza para el hombre porque sería bastante público de que su mujer no estaba sujeto a autoridad o en sumisión, ¿no? Pero nuevamente nada de esto está enseñando que la mujer es inferior sobre ese relato de creación, ¿no? Pero sí tenemos diferentes roles en la vida, ¿no? Por ejemplo, la mujer puede llevar un bebé en su vientre, que pienso que es una tremenda bendición, que el hombre quejándose, haciendo protestas y marchas y cambiando las leyes, ni con eso podría lograr tener la dicha de esta virtud que Dios ha dado a las mujeres. Entonces hay diferencias, ¿no? Entonces, y ese tema de los ángeles que dice que es señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, eso también es otro tema no tan claro en esa escritura, ¿no? Pero sí los ángeles están en perfecta sumisión a Dios y esperan esto de los creyentes en Él, los que dicen que son parte de su familia. Los ángeles están en sumisión y esperan que los creyentes también sean. Y como dicen, están presentes en nuestras reuniones, están observando. Hay otras escrituras que hablan de estos ángeles siendo como observadores, ¿no? Y aparentemente ellos se ofenden cuando hay desorden en las reuniones, en el culto, o hay una falta de reverencia hacia Dios, ¿no? Es el único que podía decir sobre este tema, ¿no? Pero sí está hablando del orden en el culto, ¿no? Con todo esto y todo lo que está diciendo a los corintios. Y algo para mostrar que lo que está diciendo en 1 Corintios 11, esta parte de cubrir la cabeza es algo particular y tradicional, costumbre del lugar y no para todos, es lo que Pablo dice a Timoteo en 1 de Timoteo 2, 9 al 12. Dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, varias cosas aquí. Uno, profecía, como decía, que no debe profetizar con su cabeza descubierta. La profecía es algo espontáneo, no es algo estudiado, no es un mensaje, no es una prédica preparada. La profecía es algo espontáneo, entonces aquí Pablo está hablando de la enseñanza de pastores y muchos no les gustan eso y muchos no estarían de acuerdo, pero estamos viendo lo que está diciendo. Pero lo que quiero rescatar de esto es cuando Pablo habla de las mujeres en el culto, básicamente está diciendo que con su presencia, de cómo se visten y todo lo demás, no deben distraer la atención del culto o llamar la atención a uno mismo, ¿no? Pero lo que quería llegar con este versículo es que ¿por qué Pablo no levanta el tema de cubrir la cabeza? ¿No? Si realmente si fuera
una instrucción para todo creyente en todo momento y todos los tiempos. Entonces, ¿por qué Pablo no menciona esto? Y eso también nos hace pensar que era algo tradicional, cultural y particular para lo que estaba pasando en Corinto. Y aquí Pablo da una respuesta en 1 Corintios 11, 11 al 12. Dice, porque en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, ¿no? Entonces el varón no es independiente de la mujer, ni la mujer del varón. Se complementan. Entonces eso corrige la posición de que el hombre es superior, porque son iguales delante de Dios. El hecho de que Dios dijo que ha presentado a Adán una ayuda idónea, utilizan la palabra que utilizan para el Dios Padre, ¿no? Ebenezer, ¿no? Como ayuda. Y Dios Padre, Él mismo se da el título de Ebenezer, el ayudante de su pueblo. No sé, mi memoria falla en eso, pero creo que hay unas 16 veces en el Antiguo Testamento. Y Dios, siendo el ayudante de su pueblo, para nada le tiene en una posición inferior. Dios no es inferior por ser por ayudar a su pueblo, y tampoco la mujer es inferior por ayudar al esposo, ¿no? Se complementan uno al otro, y no habrían mujeres en el hombre y ni habrían hombres en la mujer. Entonces somos interdependientes y eso debemos celebrar. La Biblia no enseña sumisión de mujeres hacia todos los hombres de la sociedad, ¿no? La Biblia no enseña sumisión de mujeres hacia los hombres en la sociedad, solo en las esferas del hogar y la iglesia. Y tampoco significa que cada mujer en la iglesia está bajo la autoridad de todo hombre en la iglesia. No nos está enseñando esto. Dios no ha ordenado pero sí también la Biblia Dios no ha ordenado en la Biblia que los hombres tengan autoridad exclusiva en áreas, por ejemplo, de política, de negocios, de educación y de todo ello, ¿no? Y de mucho más. O sea, Dios no ha ordenado esto. Entonces, nada que ver con inferioridad o superioridad. Y nuevamente vamos a la relación de la Trinidad, donde son completamente los tres completamente iguales, pero con roles distintos, ¿no? Entonces, eso sería un alivio escuchar para algunos, por lo menos. Por eso, en el versículo 11, Pablo dice, juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea, si creen que es apropiado, adelante, ¿no? Ustedes decidan, ¿no? No está afirmando su cultura, está reiterando que lo que ellos creen. Si ellos creen que debe cubrirse la mujer la cabeza, adelante, que lo hagan. En el 14 y 15 dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejar crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejase crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Eso es el argumento de que, es algo cultural del tiempo, y en lugar de velo le es dado cabello. Entonces, eso es el argumento de los que dicen, no, la mujer debe llevar su velo, porque hay congregaciones donde lo hacen, ¿no? Y si tienen convicción de hacerlo, que lo hagan. Pero eso es el argumento de Pablo, que su cabello
es el velo, no otra cosa, ¿no? Entonces, y nuevamente estamos hablando del contexto donde los hombres adoptaban estilos de la mujer saliendo del paganismo y esta práctica en el templo de Dioniso y también de otros templos, ¿no? Entonces es posible que los hombres adoptaban estilos de la mujer y mujeres de hombre, ¿no? Por eso el tema de cómo llevan su cabello. Porque tenía una connotación que podía estorbar el avance del Evangelio. Entonces, hoy lo largo del cabello significa básicamente un tema de gustos, ¿no? Porque no lleva la misma connotación. Digamos, una mujer con cabello corto no es identificada como una mujer de mala vida, ¿no? Y también un hombre con cabello largo, aunque puede ser o no ser, que es señal de ser afeminado, ¿no? Entonces, no necesariamente, a veces sí, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, pero creo que la clave de todo lo que vemos es el versículo 16, donde terminamos. Dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, nadie más tiene esta costumbre. Pablo está dirigiéndose a preguntas de los corintios sobre sus confusiones y sus divisiones, porque estaban divididos sobre estos temas, como hemos visto en toda la carta, estaban divididos sobre algunos temas doctrinales. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces no deben afligirse en eso, ¿no? Era relevante para Corinto porque de llevar su pelo de otra forma, su cabello de otra forma, daba una señal de continuar en el paganismo y las prácticas del paganismo, ¿no? Entonces, si es apropiado en su cultura, bueno, adelante. Pablo decía, no tenemos un mandato, no tenemos nada para decir que deben hacerlo, ¿no? Está diciendo, no pelean sobre esta práctica, porque la sujeción del corazón es lo que vale en el Señor, no algo externo, ¿no? Entonces, no deben ellos llevar esto a ser contenciosos o causar divisiones por la forma y no el fundamento del culto, ¿no? Y un buen argumento para decir que cubrir o no la cabeza es una tradición cultural es que para la interpretación de la Escritura queremos no solamente armar toda una doctrina sobre un versículo. Lo que queremos ver, si realmente es algo, un mandato fundamental para todo creyente en todo lugar, en todo tiempo, es que queremos ver que fueras enseñado por Jesús. Y eso no fue enseñado por Jesús nunca. No fue practicado en el libro de los Hechos en ninguna parte. No hay ninguna referencia, hay ninguna mención de esta práctica en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Entonces uno tiene que sospechar o por lo menos investigar para ver si realmente es eso. Eso no fue clarificado con instrucciones en las epístolas, ¿no? De Pablo, Pedro y lo que tenemos, ¿no? Si fuera, digamos, una práctica del Antiguo Testamento, la cultura judía hoy, en la cultura judía hoy, los hombres cubren la cabeza, ¿no? Y algunas mujeres utilizan el velo, ¿no? Pero si fuera
de algo del Antiguo Testamento, los judíos continuarían con esta práctica, pero más bien los hombres cubren la cabeza cuando ellos oran, no descubren, ¿no? También hemos visto que era uno de los votos más sagrados que uno podía hacer, era el voto nazareno, ¿no? Que ahí estaba Sansón y otros, ¿no? Que no cortaban el cabello en esto, ¿no? Entonces, no vemos estos respaldos para decir que eso es más. Aunque algunos van a decir que es de cubrir la cabeza, y hay hasta movimientos sobre eso hoy en día que dirán y juran que hay que cubrir la cabeza, y si ellos quieren cubrir la cabeza, yo lo tomo como decía Pablo, bueno, algunos guardan un día, otros no, unos guardan para la gloria de Dios, otros no, otros comen una cosa para la gloria de Dios, otros abstienen para la gloria de Dios. Que su conciencia sea su guía, que no deben violar su conciencia. Si ellos sienten bien en eso, adelante, no los critico. No lo veo necesario, pero no los critico. Si insisten en, digamos, lo largo del cabello para el hombre y la mujer, entonces que lo practiquen, porque son cosas secundarias que no hay un mandato para hacerlo, pero tampoco es un problema. Tampoco va en contra de las escrituras. Las escrituras guarden silencio sobre ese tema, ¿no? Entonces, concluyo con esto, que en todo lo que hemos visto, que veo un mandato fundamental sobre el orden de autoridad, y más yo veo, y la verdad es que he pasado muchas horas y hasta volver loco escuchando y viendo las posiciones y de descifrar y con el idioma original y todo. Y algunos dicen el idioma original dice el velo físico, otros dicen no, el idioma original dice no, el cabello es la cobertura. Entonces, hay muchos asuntos así, pero yo veo un mandato fundamental en el orden del culto, más una tradición cultural en el tema de una tradición cultural en las prácticas, en la forma. Entonces, yo comparto esto porque creo que esos versículos son muy confusos, han sido confusos para mí muchos años. Siempre los saltaba y decía, ya, qué bien que he pasado eso, ya avanzaré a algo que puedo entender, ¿no? Pero yo creo que es bueno por lo menos tener alguna idea de lo que estaba pasando en el contexto cultural. Entonces, y en el orden del culto, que es del tema, luego en el capítulo 14 Pablo dice, hagan todo decentemente y con orden, ¿no? Habla del culto, y entonces hay cosas culturales que pueden continuar, pero si causan divisiones deben dejarlo, ¿no? Y como les digo, puede haber prácticas en la iglesia hoy que no son mandatos, pero también no son contradicciones a las escrituras. Entonces uno siente que puede hacer algo y otros no. Pero no es imprescindible que resolvemos esto, pero debemos conocer las posiciones y de dónde viene, ¿no? Y lo central de este pasaje no es sobre el machismo, ni el feminismo, ni la cabeza cubierta, es sobre el amor y la unidad de la iglesia. El cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros que tienen, muchos miembros que les gusta discutir, en realidad, ¿no? Entonces, lo central es Cristo, la cabeza de la iglesia. Eso no podemos negar y debemos someternos a su autoridad. Él es la cabeza de su iglesia y debemos tener una actitud de sumisión. Más que mostrar algo externamente, eso debe ser un asunto del corazón, ¿no? Cubrir la cabeza no le hace a alguien más espiritual, porque en algunos de esos movimientos de usar el velo,
hay cierto orgullo espiritual de que nosotros estamos, los que estamos con la verdad y ustedes los demás, bueno, no. Entonces debemos celebrar las distinciones, ¿no? Y los roles entre hombres y mujeres, los roles y los oficios, ¿no? Como Dios nos ha creado, debemos aceptarlo. Y entonces, eso creo que es el central. Y si no nos sometemos a Cristo y su autoridad, entonces nada de esto que he compartido tendría ningún sentido. Porque eso es el centro de esto y de todo lo que Pablo decía, todo por la causa de Cristo. Todo por la causa de Cristo, que no peleemos sobre la forma, ¿no? Por lo menos donde no hay algo explícito de parte del Señor de cómo debemos hacer las cosas. No debemos pelear sobre la forma. Lo que debemos hacer es asegurarnos en nuestro corazón de que Jesús es nuestro Señor. Con eso les invito a ponerse de pie y espero que ha ayudado en algo y por lo menos les ha dado algo para estudiar y investigar si tienen dificultades con este pasaje. Y les advierto